Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, hoy me apetecía hacer un video y la verdad que no tenía claro si enseñarlo o no. Yo es una idea que he tenido yo, que lo he puesto en práctica y bueno, a mí me ha funcionado. Eh, yo he visto muchos videos en internet, ya que llevaba mucho tiempo buscando una idea de cómo poner la cámara en el casco cuando voy con la moto. Entonces hay mucha gente que simplemente utiliza los suplementos de quita y pon, que es el suplemento que se pega en el mismo casco, en un lateral, encima, en el mentón, en cualquier sitio, y no me convencía para nada. Se puede soltar o mismamente eso acaba siendo un pegote de suciedad que no eres capaz de limpiar bien, o cuando no llevas la cámara lo que llevas ahí, pues eso, es un pegote de suciedad. A mí no me gusta. Otra gente lo que hace es ponerle una como esta o parecida, más estrecha, bueno, yo ya tengo varias de la cámara, y lo sujetan el mentón, pero claro, lo tienes que pasar por detrás y la pantalla no te baja del todo, tampoco me convencía. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, yo lo que hice es un agujero de 6 milímetros, que es lo que me pide el tornillo del suplemento, pasando hacia adentro, pero no en el mismo casco, sino en el borde de abajo, cogiendo el borde de abajo, que es una capita muy fina, y luego lo que lleva es una espuma muy dura, y entonces, bueno, ahí pues no le afecto para nada a la seguridad del casco. Jamás se me pasaría por la cabeza hacerle un agujero aquí, ni aquí, ni encima, ni en ningún lado. Aquí sí, aquí no le hago nada al casco. Entonces, un agujero de 6 milímetros, que vaya lo más derecho posible, que quede centrado, como está aquí, a ver si se ve bien así. Bueno, y ya está. Un tornillo de la medida, si no lo tenéis lo cortáis a la medida, pero ¿qué pasa? Que esta parte no es plana, y más aún con este casco que os estoy enseñando, que tiene todo este suplemento aquí. Entonces esto no asienta. Bien, podemos utilizar una goma gruesa que sea dura pero no tanto, que nos permita apretar esto de manera que la goma vaya amoldándose a esta forma que tiene aquí. Pero yo necesitaba que se moviera. Si lo aprietas mucho, entonces lo que haces es que esto no se pueda mover. Yo necesito que esto se mueva. A veces necesito un ángulo un poco extraño, entonces para que esto se mueva, lo que hice fue una esponjilla de las que traen muchas las televisiones o los equipos de música, cualquier cosa, cualquier electrodoméstico te trae esponjitas de estas pegadas en ciertos sitios que ya vienen con pegamento. Entonces me venía bien. Lo que hice fue pegar el suplemento a la esponjita, le corté bien y luego ya un tornillo pasante de la medida, apretar y ya está. Yo lo puedo mover con la mano, pero esto con el aire no se mueve. Ya puede venir mucho aire que esto no te lo gira. Para mí es lo más seguro que hay. Está la cámara bien sujeta al casco, ni con pegamentos, que ya puede ser el pegamento el mejor del mundo, que no me fío. Y aparte de eso, si yo quiero lo quito el tornillo y ya está, y ahí no queda nada. Bueno, ahora voy a poner la cámara para que veáis cómo queda. Bueno, lo que yo utilizo es esto, pero lo utilizo más en verano, cuando ya empieza a haber humedad. El que hay que usar es este. Pero claro, este es un pegote
que bueno, no os cuento más. Esto puesto aquí, pues mirad qué pegote. Y aparte de eso, necesita algo más de suplementos que los que tengo yo aquí ya. Si no, incapaz, no soy capaz de ponerlo. Puedo ponerla directamente en esto, sí, eso puedo hacerlo. Pero cuando yo me ponga el casco, la cámara va a enfocar hacia abajo. Entonces, para que enfoque hacia el frente, tengo que ponerle todos los suplementos que tiene ahí, más otro más. En mi caso, otros cascos no son tan exagerados y bueno, y son más planos o de otra manera, y con uno solo o dos podéis hacerlo. Vale, bueno, voy a poner el suplemento, a ver, para que veáis cómo queda. En este caso solamente le estoy poniendo para que me sujete la cámara, pero no me la protege de humedad ni de nada. A ver, bueno, ahí la tengo centrada. Vale, eso. El casco cuando yo me lo pongo queda así. Entonces, si yo pongo simplemente esto sobre el que hay, la cámara enfoca hacia abajo. Para eso necesito esto que tengo aquí, como poco, quitarle este y dejar, a ver, este de aquí y este otro, ¿vale? Entonces sí, lo puedo hacer, pero si yo necesito hacer algún movimiento con ella ya no me lo admite, porque no me da juego. Vale, yo el que tengo es este. Bien, voy a poner la cámara que utilizo, aquí está. Ya os enseñaré en otro vídeo qué cámara es. A mí me va muy bien y la verdad no es una cámara cara. Bueno, voy a ponerla aquí. Ya está, puesta. Vale, ahí la tenéis, ¿veis? Entonces el casco más o menos va en este ángulo, va así. Yo más o menos le tengo cogido el tranquillo, ya casi es hasta que pega ahí. Tengo que calcular como medio centímetro y me va mirando justo al frente. Entonces ahí está la cámara. ¿Qué pasa? Que con este suplemento, lo dicho, en verano, y en verano los mosquitos ya sabemos todos que son muy enemigos, entonces van a estrellarse todos contra la cámara, luego tienes que limpiar la cámara, claro. Si se te estrella un mosquito en la lente y no te das cuenta, pues es el mosquito el que te va a fastidiar todo el vídeo. Cuando llegues a casa no valió de nada. Entonces, si queréis, este. Vamos a poner este a ver qué tal queda. Así es como queda con este otro suplemento, ya con la carcasa de agua, es como queda. Queda más aparatoso, pero es que es lo mejor, es como más protegida queda. Bueno, yo en mi caso ya os digo que me va enfocando hacia abajo. Hay algunos cascos que aquí no tienen tanta vuelta, tanto ángulo, entonces bueno, lo podéis hacer. Y si no, pues tenéis que ponerle otro suplemento para que, teniendo la inclinación, el casco bien puesto, cómodamente, vamos, como pide el casco, pues que la cámara enfoque hacia adelante, necesitáis que os vaya más inclinada hacia atrás, entonces necesitáis otro suplemento, este o el que sea. Vale, pues es esto, yo simplemente es lo que he hecho, un agujero y ya está, que yo no quiero llevar nada, quito ese tornillo de aquí, a ver si se ve el tornillito, ahí se ve el tornillito, lo quito de ahí y ya está. Y no se ve nada, es que no se ve ni el agujerito que hay ahí, porque lo he hecho justo por esta junta de goma. Entonces, como goma,
se contrae y no se ve el agujero. Y como que no ha pasado nada. Yo es como yo lo hago. Bueno, luego por aquí veis que tengo este cable colgando. Este cable, si utilizo este, lo guardo aquí. Esto se suelta, lleva aquí una solapa y luego va agrapado con los botones para poder quitarlo bueno, que se pueda meter en la lavadora y que quede limpio. Entonces lo meto ahí atrás y ya está. Pero cuando utilizo este, como lo habéis visto antes, este cable va a la cámara, que es del micrófono que está puesto aquí. No sé si lo veréis. El micrófono aquí está puesto ahí. Va todo por detrás. Como sobraba mucho cable, va todo metido por aquí, por aquí, por aquí, al micro. ¿Vale? Aún así que del mentón a la parte frontal del casco nos queda una distancia. Intentar que el tornillo siempre quede más hacia adentro que la cara interna del casco. Seguridad, más que nada. Hay que ponerse en todo tipo de situaciones, pero intentar. Si no, no pasa nada, porque es muy difícil, aunque te caigas de cara, es muy difícil que llegues a pegar con ese tornillo, pero no cuesta nada que quede un poco colado hacia adentro. Esto como es duro, como es material duro, para que no llegues a tocar con él y te haga una avería. Eso cayendo despacio, claro, pues si caes muy deprisa no ganas nada. Bueno, pues nada más. Esta es la idea que yo os quería enseñar. Dicho esto, que espero que estéis todos muy bien y que podáis seguir disfrutando de la vida en general y, como no, viendo los vídeos que pongo yo, que algunos os gustan más, menos o nada. Lo siento mucho, pero yo lo dejé bien claro hace mucho tiempo. Yo subo un poco de cada cosa. Nada más. Que os vaya bien. Chao.